es el espacio que inicia en estos momentos. Un espacio diario para transmitir una palabra fresca de orientación para vivir mejor. Hoy yo te quiero explicar los 3 errores de la crianza. 3 errores básicos de la crianza y que van a definir el tipo de personalidad que tenemos. O sea, yo quiero explicar que la personalidad, el temperamento, el carácter, es el resultado de la crianza. La psiquiatría clásica planteó el carácter hereditario del temperamento y de los trastornos mentales. Sin embargo, no ha sido posible demostrar un gen causal ni del temperamento ni de los trastornos mentales. Puede haber alguna vulnerabilidad, eso todavía no se ha mostrado, y es probable que haya alguna vulnerabilidad, pero la crianza es lo fundamental. O sea, el cerebro humano en los primeros años de la vida pasa por un proceso de maduración y crecimiento que determina el carácter. O sea, lo que se llama neuroplasticidad es una capacidad del cerebro humano de construirse y reconstruirse en base a la experiencia. O sea, lo que el niño está viviendo no es solo juego y pasatiempo, sino completar la construcción de su cerebro. Eso se llama neuroplasticidad. Y se habla también de epigenética, que significa que el medio ambiente muchas veces determina cuáles rasgos que uno hereditariamente trae se van a manifestar, cuáles sí y cuáles no. O sea que la crianza es lo fundamental. No descartamos alguna influencia de los genes, pero lo fundamental para definir el tipo de persona es la crianza, lo que pasa en los primeros años de la vida, tal como lo propuso el maestro Freud cuando habló de los traumas infantiles. La experiencia ha confirmado, no todo el psicoanálisis, mucho del psicoanálisis a la larga ha resultado descabellado y hoy día no hay psicoanalistas puros que crean todo el rollo de Freud. No, ya eso no existe. Todos tenemos que creer alguna de las cosas que Freud observó, pero ser psicoanalista puro hoy día para mí va en contra de los hechos. De todas maneras, Freud sí observó que en los primeros 6 o 7 años se construye el tipo de personalidad de un individuo. Y yo quisiera hoy darte los 3 mecanismos a través de los cuales la crianza construye el tipo de persona. Primero, una crianza basada en meter miedo. Meter miedo. Los niños tienen que ser corregidos. Los niños necesitan corrección. Los padres no pueden permitir que los niños hagan y deshagan sin ninguna respuesta. Pero cuando nos pasamos de la corrección y usamos una técnica de meter miedo, especialmente a través del castigo físico, meter miedo, el resultado es la formación de una persona tipo A. O sea, esa madre que da con lo que tiene en la mano, que tira lo que tiene en la mano, ese papá violento que maltrata a los hijos al momento de una indisciplina que pudo haber sido coyuntural y hasta accidental, o quizás una conducta debida a la rivalidad entre hermanos que los mismos padres fomentamos sin darnos cuenta. Y entonces viene como respuesta el maltrato físico y el cerebro reacciona
construyendo el hábito de vivir a la defensiva. Eso es una persona tipo A, un colérico, un iracundo. Una persona que vive a la defensiva. Yo quiero sugerir que eso es resultado de la crianza. Y específicamente de una crianza basada en meter miedo. Paradójicamente, aunque no lo sepamos explicar completamente, cuando la corrección se va al otro extremo, al extremo del consentimiento, se produce el mismo efecto de formar una persona tipo A. Lo que yo he observado es que el consentimiento crea un cerebro sin control, un cerebro impetuoso que no acepta corrección. Ese es el niño que hace rabietas. O sea, el niño que hace rabietas es que alguien lo ha acostumbrado a hacer lo que le dé la gana. Entonces, por eso el consentimiento, los hijos y las hijas consentidas desarrollan una personalidad tipo A, colérico o iracundo, como dice el libro de Proverbios. Hay también situaciones que implican meter miedo. No tenemos evidencia todavía, pero yo pienso que eso de estarle contando cuentos de terror a los niños puede tener el mismo efecto. O sea, estarle contando cuentos de terror, especialmente de noche, cuando se van a acostar, eso aterroriza, eso hace daño. Y eso podría tener el mismo impacto de formar una persona que vive a la defensiva, o sea, el tipo A. Es una persona colérica, o sea, iracunda, irritable, impaciente, dominante, fuerte, con mucha iniciativa, competitiva. Esa es la persona tipo A. Pero hay un segundo error. Si el tipo A es resultado de los errores en la corrección, el tipo B viene por una crianza que implica poner los hijos a pasar vergüenza. Poner los hijos a pasar vergüenza. Mire, eso sucede típicamente con los niños después del divorcio que ruedan de casa en casa. Alguna gente grande dice, pues yo no puedo mantener este matrimonio por los hijos. Bueno, pero piénsalo bien, que ya tú te metiste en eso. Porque a los niños les afecta el divorcio, rodar de casa en casa. Y estar en casa de la tía, de la abuela, de fulano, eso crea una falta de sentido de pertenencia. O sea, el niño no tiene seguridad de ser parte, de ser querido. Y entonces forma una persona tipo B. O sea, las personas que ruedan de casa en casa, que se crían por negligencia de los padres, privados de esa seguridad de ser queridos, van a ser probablemente personas tipo B. Lo mismo pasa, paradójicamente, con la sobreprotección. Los niños necesitan atenciones. Y cuando por negligencia de los padres, los hijos ruedan de casa en casa, esa falta de atención desarrolla el tipo B. Pero cuando le damos demasiada atención, sobreprotección, paradójicamente se produce el mismo resultado y formamos personas tipo B. De modo que la crianza basada en el recurso de poner a pasar vergüenza a los hijos forma una persona tipo B. Otra situación que se puede dar en la crianza es cuando
aplicamos castigos que implica poner a los hijos a pasar vergüenza, exponerlos ante los demás. Ve y devuélvele eso. Mire, si un muchacho se coge algo, eso significa que tiene un problema que necesita ser manejado. Y usted no lo va a manejar poniéndolo a pasar vergüenza. No, la vergüenza lo va a traumatizar mucho más. No va a corregir el problema de raíz. O sea, poner a pasar vergüenza a los muchachos les daña como persona. Y ese resultado es una persona tipo B. Finalmente, hay un tercer error en la crianza, que es padres que crían con el mecanismo de echar culpa. Echar culpa. Esto se hace con exigencias excesivas. Pues hay padres que crían como si la casa fuera una academia militar. Eso es 1, 2, 3, 4, 1, 2. Crían como si la casa fuera una academia militar, que solo están atentos al cumplimiento o no cumplimiento de las reglas para aplicar disciplina. Entonces, eso cría hijos con una mentalidad militar, con un cerebro perfeccionista que se exige más de la cuenta. Eso fue lo que explicó Freud con el tema del superego, si ustedes lo investigan. Freud observó ese mecanismo, que de muchas reglas que tú le impones al niño, el niño desarrolla un cerebro marcado por las reglas, un superego exigente. Así se forma una persona tipo C. Por criarse en un ambiente con un exceso de reglas. Padres que no saben ser afirmativos, felicitar, celebrar, aplaudir, sino solamente ahí, al zum de la cara, vela. ¿Se acuerdan de ese juego cuando muchachos? Pues padres que crían de esa manera. Paradójicamente, también en este caso, cuando los padres no fijan reglas, no fijan controles y sueltan los hijos en banda, aparece un hijo de los mayores generalmente que asume el rol de criar a sus hermanitos. Eso es lo que en terapia familiar se llama hijo o hija parentales, que no tienen niñez, porque ellos fueron su niñez haciendo tareas de adultos. Es una crianza abusiva. Cuando se habla de no poner los niños a trabajar, tiene que ver con eso. Hay adultos que en su niñez no tuvieron la oportunidad de jugar como otros niños, sino que tuvieron que fungir como si fueran adultos para criar a sus hermanitos. Entonces el cerebro construye un exceso de responsabilidad, que van a ser adultos que siguen cuidando, siguen criando, adultos que no saben disfrutar, que no saben buscar un momento legítimo para darse un gustazo con un placer legítimo. El resultado es una persona tipo C. Y asimismo, en el ambiente de la casa, esta crianza por echar culpa se manifiesta en actitudes generales. O sea, hay padres que crían en un ambiente de culpa. Incluso un gran error de los padres es cuando castigan al grande por las travesuras del chiquito. O sea, el chiquito hacía algo malo, el consentido, el chiquito, y los padres castigan al grande por lo que hizo el chiquito. Usted ha visto injusticia más grande que eso. O sea, castigar al grande por lo que hace el chiquito, de todas maneras, eso desarrolla el sentimiento de culpa. Y el resultado es una persona tipo C. Así se construyen los tipos de personalidad. Y por eso estos tres tipos de personas aparecen en todas las clasificaciones. O sea, el tipo A, que coincide con el colérico de Hipócrates, coincide con el iracundo del libro de los Proverbios,
y con varios otros tipos que han planteado expertos en toda la historia de la psicología y la psiquiatría. O sea, claramente existe un tipo A. Otro día vamos a hablar de cómo se manifiesta este tipo A en el matrimonio y en otras cosas, en la crianza, porque esto es un modo de ser que nos marca de por vida. Y la persona tipo B, criada con el estilo de crianza de poner los hijos a pasar vergüenza, aunque los padres no se den cuenta de lo que están haciendo, poner los hijos a pasar vergüenza. Son hijos que se crían con falta de atenciones o con un exceso de atenciones. Y finalmente el tipo C. Son 3 tipos marcados por el miedo, la vergüenza y la culpa. Ese es el origen de los trastornos de personalidad. Ya no podemos seguir hablando de que son factores hereditarios, sino que ya sabemos qué tipo de crianza forma qué tipo de persona. Los 3 errores son crianza basada en meter miedo, forma el tipo A. Crianza basada en poner los hijos a pasar vergüenza, forma el tipo B. Y crianza basada en echar la culpa, forma el tipo C. Y estos 3 tipos responden a una dinámica del cerebro. O sea, el tipo A tiene el circuito de alarma hiperfuncionando. O sea, una persona tipo A es una persona que tiene el circuito de alarma hiperfuncionando. Y una persona tipo B tiene el circuito de búsqueda hiperfuncionando. Y la persona tipo C tiene el circuito de control funcionando en exceso. O sea que hay una dinámica cerebral detrás de cada uno de estos 3 tipos. Otro día veremos, ¿verdad?, las tareas de crecimiento personal, porque la buena noticia es que así nos crían, pero no tenemos que ser así, que podemos cambiar. Yo celebro, si hay algo de lo que puedo celebrar con gusto, con una satisfacción importante en mi vida, es que yo cambié los patrones que le imprimieron a mi cerebro en la crianza. O sea, Dunker se superó a sí mismo. Yo cogía a Dunker y lo senté en una silla y dije, mira, por ahí no vas a seguir. Vamos a cambiar de rumbo. A partir de ahora vamos por aquí. O sea, nadie puede decir que yo soy así y me tienen que aceptar así. Todos podemos cambiar. Eso es precisamente lo que se llama crecimiento personal. O sea, si tú te apoyas en tu modo de ser, estás condenado al fracaso. Porque vas a poner personas a sufrir y tú misma vas a sufrir la consecuencia en tu salud y en todas tus relaciones interpersonales. Ese es el tema de hoy, errores en la crianza. Que esto sirva para conocernos mejor y que esto sirva para criar bien, criar sin meter miedo, sin poner los hijos a pasar vergüenza y sin echar la culpa. Ese ha sido el tema de hoy. Bien, pues mi saludo para toda la gente aquí conectada en Instagram. Sí, la gente de Instagram a veces me hacen preguntas y a veces se limitan a participar. Aquí está Scarlett, Clary, Ray, Yerelisa, Sara, Juan, La Bella y Fernando, Teresa, gracias por tu participación. Aquí está el pastor, sí, Lebron, qué bueno. Yabrina, qué bueno, bienvenida, me alegra que estés aquí. Selenia, Scarlett,
Sí, varias personas que nos acompañan siempre aquí están en Instagram y también saludamos a las personas que están con nosotros. En Facebook, sí, aquí están las personas que apreciamos mucho, Juana Severino, Luis Viñas o Hilda, mi abrazo para ti, Hilda. Aquí está Carlina, excelente como siempre, dice ella. Aquí está Raiza, aquí está Cristina, mi saludo. Eso es desde Canadá. Qué bien, Cristina, me conociste en la iglesia Cristina. Bien, ese ha sido el tema de hoy, los 3 errores en la crianza. Ahí lo puedes ver en Mi Mundo en Facebook, si quieres espera que lo voy a editar para que lo puedas reenviar, revisar y hacer hasta una reunión con tu familia. Reúne a tu familia y juntos analicen estos 3 errores de la crianza y ustedes van a recibir una bendición que de otra manera quizá se quedan sin recibir. Hasta mañana, que tendremos otro tema en esta misma serie.